Histórias de bravura e grandes feitos. No programa de hoje, você vai com a gente até a Argentina, testemunhar uma das maiores façanhas realizadas no lombo de crioulos. É a história de um aventureiro suíço e 2 cavalos, Gato e Mancha. Com eles, o cavaleiro foi até Nova York, nos Estados Unidos, em uma viagem que durou 3 anos. Você vai acompanhar também como é feito o preparo dos animais para a grande competição de Palermo. Então não perca, depois do intervalo, você acompanha o segundo episódio do Origem Crioula. Los caballos son, dentro del reino animal, uno de los pocos, junto con el perro, que evidentemente Dios crea para servicio del hombre directo. No tenía sentido seguir viviendo sin los caballos. Yo creo que después de mi familia están los caballos. Estamos en el lugar se llama el trasfoguero, que quiere decir detrás del fuego. El trasfoguero es lo que queda de la brasa, que cuando hay una brisa, un vientito, se vuelve a encender. Eso es el trasfoguero. La paleteada argentina, bueno, primero es la prueba emblemática de la raza criolla y bueno, es ahora un deporte adaptado, digamos, a una prueba, a un trabajo de campo que hacía antiguamente, que se paraba rodeo en una esquina y de ahí se sacaban tomados entre 2 caballos un novillo según sea el destino que le daba el dueño. Eso es la paleteada. Hoy es una prueba deportiva con mucha gente que le gusta hacerlo y en el país hay 300 y pico yuntas corriendo, más o menos. Bueno, las características propias de la paleteada argentina es que básicamente se tiene muy en cuenta el tema de dominar la velocidad del novillo. No solamente dominar la velocidad del novillo, sino que cuanto antes se agarre el animal, cuanto antes lo tomen los 2 caballos y lo lleven durante todos los 60 metros de la cancha de paleteada, ese animal dominado durante todos esos 60 metros va a tener puntaje máximo. Por eso es que el andarivel, o sea la cancha de las paleteadas, son 6 metros de ancho por 60 metros de largo y esa cancha de 60 metros de largo está dividida con 4 sogas. Una a los 5 metros, desde la boca de la manga, o del tubo, como le llaman ustedes, otra a los 10 metros, otra a los 30 metros y otra a los 60 metros, que es donde se terminaría la faena. Lo que hoy se le está dando muchísima importancia es el tema de disminuirle la velocidad a la vaca. Que los caballos tomen y realmente hagan fuerza sobre el animal y le disminuyan la velocidad. La diferencia que hay con la paleteada brasilera, yo creo que en la paleteada brasilera lo que más se mide es la velocidad del caballo y no tanto el tema de dominarle la velocidad al novillo, que es una prueba que tiene su sentido también, que me parece perfecto, porque uno está midiendo la velocidad del caballo en un novillo. En nuestra paleteada también se mide la velocidad del caballo, porque un caballo que no tenga buen pie poco puede llegar a alcanzar un novillo que sale con velocidad.
Y bueno, la diferencia que hay entre las dos es esa para mí, es el tema de disminuir la velocidad del novillo. Acá se le da mucha importancia a eso. Nosotros acá en La Purísima entrenamos caballos en lo más elemental de su formación como caballo de deporte, sea la raza que sea y sea que ese caballo va a cumplir cualquier actividad deportiva, de modo tal que así como un médico se recibe de médico clínico y después hace sus especialidades, o un abogado se recibe de abogado y después hace sus especialidades, nosotros estamos convencidos, y la práctica deportiva lo demuestra, que los caballos deben tener una formación básica, una formación deportiva básica que es física e incluso mental, para después ir a la disciplina que elija. Entonces, lo que nosotros le damos a los caballos acá es una formación física y mental básica a futuro. Después el propietario, o nosotros mismos, decidimos qué se hace con el caballo. El origen del caballo criollo es el caballo ibérico, ni español ni portugués, ibérico, siglo XVI, no había la división tan clara que nosotros podemos tener, el intercambio era evidente. Llega aquí a Argentina tarde, o a Brasil tarde, ya había pasado por México, había pasado por Perú. Entonces, si estamos en la creencia cierta de que nuestro caballo viene de ahí, lo que nosotros tenemos que tener en claro es que si esa es la fuente, si ese es el refresco, nosotros siempre tenemos que buscar hacia el origen, mirar el origen. Y tal vez en estos últimos 100 años, en algún caso posiblemente se haya perdido el norte del origen y se buscó el origen en lo más inmediato que había por aquí y no nos dimos cuenta que el origen estaba, no digo cerca, pero estaba más fácil. Y entonces lo que comentábamos hoy más temprano, que tal vez es bueno recordar que si estamos convencidos de que el caballo criollo viene del caballo ibérico, el caballo ibérico debe ser para nosotros una referencia permanente de cabeza, de inteligencia, de flexibilidad, de docilidad, de valentía, que tenemos que rescatar. En el año 1924, que eran los inicios de la raza, se estaba luchando, ¿no es cierto?, por imponer el caballo criollo. Había bastante oposición de los criadores del pura sangre, de carrera, y en fin, caballos, gente que priorizaba el caballo mestizo, ¿no es cierto? Y entonces aparece un personaje suizo que se llamaba Aimé Schieffelin, que era profesor de idiomas en un colegio de Quilmes. Entonces, a él se le ocurre que una manera de imponer la raza o de demostrar las condiciones del caballo criollo era haciendo un raid. Entonces, un amigo de él, que era un periodista del diario La Nación y que a la vez era compañero de facultad y amigo de don Emilio, que se llamaba Octavio Peró, hace de contacto, ¿no es cierto? Y en noviembre de 1924 le escribe Schieffelin una carta donde le propone el viaje, ¿no es cierto? Y le dice que quiere hacerlo con caballos criollos, por supuesto,
Y bueno, mi padre le contesta que sí, que tiene los caballos, ¿no es cierto?, para ese propósito. Y Schifele viene al Cardal, mi padre le da a elegir entre caballos de alrededor de 15, 16 años, porque él cuando lo vio pensó que dudó un poquito, mejor dicho, del éxito del viaje. Entonces le dio a elegir caballos de edad, porque pensaba, bueno, si los malogra, ¿no es cierto?, no son caballos nuevos, que se pierden. Y elige, el Gato y el Mancha, y bueno, planifica el viaje en pocos meses, porque ya en abril, el 20 de abril concretamente de 1925, sale para Nueva York. Fue un viaje de 21.500 kilómetros aproximadamente, que le llevó 3 años y medio, donde tuvo que atravesar un par de veces la cordillera con temperaturas bajo cero, de varios grados, después bajar, ¿no es cierto?, en Centroamérica a zonas tropicales con 40, 45 grados, o sea, tuvo que atravesar zonas donde la comida para los caballos era cosa que algo Gato y Mancha jamás habían visto, ¿no es cierto?, porque era algo completamente distinto a las pampas nuestras. O sea, se tuvieron que adaptar a una serie de cambios, ¿no es cierto?, fisiológicos y climáticos bastante duros. Y bueno, todo eso lo soportaron, y llegaron, ¿no es cierto?, a Nueva York en agosto de 1928, y el éxito de este viaje, ¿no es cierto?, que tuvo resonancia mundial, porque se habló muchísimo de este raid, y hoy día se sigue hablando, dio un gran impulso a la raza. Realmente fue una cosa que aumentó muchísimo, ¿no es cierto?, el interés por el caballo criollo. A raíz de un proyecto de un diputado nacional en el Congreso, se decretó el Día Nacional del Caballo como la fecha, ¿no es cierto?, de llegada de Gato y Mancha a Nueva York. Aquí vino hace muchos años el presidente Bush, el padre del Bush actual, y se hizo un espectáculo en la rural muy pobre, para una calidad de visitante tan pobre que don Raúl Moneta un día me dijo: tenemos que hacer algo, no podemos mostrar a la Argentina de esa forma. Entonces yo venía pensando ya hace muchos años que caballos que están adiestrados y disciplinados se pueden mover en conjunto, pueden ponerse vestimenta nuestra, pueden ponerse nuestros ponchos, puede ponerse nuestra música nacional, puede ponerse nuestros símbolos, puede ponerse la presencia de la Virgen, puede estar la presencia del Ejército, es decir, todas aquellas instituciones que formaron a la Argentina, y podemos mostrar lo mejor que somos nosotros los argentinos a través de estos espectáculos. Porque eso es lo que queremos mostrar. En una hora nos preguntan, ¿qué es Argentina? Argentina es esto, y se lo mostramos. Son nuestros caballos, son nuestros jinetes, son nuestros símbolos patrios, son nuestra música, son nuestros indios. Eso es Argentina. Entonces, en una hora le mostramos lo mejor de lo que somos. Y eso es muy importante, que las familias tengan identidad. Aquí cuando vino el presidente Clinton, acá a la Argentina, dijo una cosa que a mí me quedó grabada, que aquellos países que mantienen su identidad es mucho más difícilmente van a ser absorbidos. O sea que yo creo que eso tenemos que estar muy ligados a nuestras raíces. Bueno, yo soy Ramón Ponce, tengo 19 años, trabajamos acá en la República junto con Omar. Acá nosotros hacemos esto porque nos gusta. Yo hace más de 12 años que estoy con esto, cosa que me gusta mucho. Me crié entre caballos y toda mi familia, digamos, de descendencia venimos
trabajando con caballos, digamos, cuidando de caballos. Y bueno, me gusta también el riesgo que puede correr uno haciendo estas cosas, para hacer estas piruetas, digamos, que hacemos. Cosa que corremos mucho riesgo, pero también me gusta eso. Yo soy Omar Valenzuela, tengo 43 años y hace 9 años que estoy acá en la República. Y cuando fue mi ingreso me eligieron para ser de indio y acá estoy en este grupo que es tan bonito, que me gusta, y seguimos acá, somos una familia. Y a nosotros nos lleva bastante tiempo el entrenamiento, específicamente los caballos, porque es un animal que tiene que trabajarlo mucho y lleva bastante tiempo, 3-4 años. Me parece que había que en este país haber reivindicado la imagen del indio, que era nuestro primitivo poblador. Hubo una guerra muy dura, odios terribles, y creo que en este país hay que acabar con los odios y las antinomias y hay que buscar puntos en común, puntos de consenso. Me parecía que había que reivindicar la imagen del indio. Entonces, a mí me interesó muchísimo siempre la cultura de los indios, cómo montaban, qué hacían, qué caballos les gustaban. Por ejemplo, me traje entonces una vez a un cacique, Pincén, y me contó, por ejemplo, por qué elegían los pelos de los caballos, qué pelos les gustaban mucho. Bueno, ellos preferían sobre todo el Picasso, caballo negro con el pico blanco en la cara, porque ese caballo era sinónimo de buena suerte. Ellos había un águila que se ponía, que la valoraban mucho, una águila negra que tenía del pico hacia arriba toda la cara blanca. Entonces esa águila, ellos cuando estaba en el sentido que iban a una invasión, ellos seguían, si estaba en sentido contrario se volvían. Entonces el caballo Picasso era sinónimo de buena suerte. El indio tomó características propias, de equitación propia, y montó y tuvo unas caballadas excepcionales. Las cargas de los indios era impresionante, las cargas de la caballería india fueron terroríficas. Los indios tenían 3 tipos de caballos. Tenían unos caballos que se llamaban, que eran propios de la tribu, caballos más viejos, usaban para agarrear leña, montaban las mujeres. Tenían los famosos marcheros, que andaban 20 leguas en una noche para una invasión, y tenían los famosos yafú, que eran los caballos de pelea, que eran los caballos que ellos adiestraban más para los entreveros, para la lanza, para todas esas cosas. Esos yafú ellos los llevaban de tiro, no los usaban en las marchas, era cuando entraban en combate. Y esos yafú, digamos, una familia que ya tenía algunos indios viejos, no participaba de una invasión, pero prestaban esos caballos y recibían botín en base a la cantidad de caballos de esa clase que prestaban. El indio tuvo su cultura, y el eje de su cultura y de su vida fue el caballo. El caballo le proporcionó la posibilidad de guerrear en iguales condiciones, el caballo de movilizarse. El indio no gustó de la carne vacuna, porque el vacuno se desplazaba muy lentamente, por eso se movilizaba con tropillas de yeguas, que consumían yeguas. El consumir yeguarizo le dio un olor muy característico que hizo que los caballos no desconfiaran de ellos. Ellos se metían a pie dentro de una tropilla, los caballos por el olor lo identificaban como de la misma especie. Yo digo que la tradición es algo que ocurre en un determinado momento, y ocurre porque están dadas las necesidades del tiempo, las necesidades geográficas, las necesidades históricas, las necesidades de poder adquirir algunos elementos como ropa, etcétera, elementos para montar el caballo. Cuando va desapareciendo eso, tiene que aparecer otras cosas. E no próximo programa você acompanha o treinamento dos cavalos boxeadores do Chile. São os animais que participam do tradicional rodeio chileno, o esporte nacional que atrai todos os anos milhares de apreciadores ao país. Até lá!